Ahí sí, estamos grabando. Así que, bienvenidos. Bienvenidos a este curso de SQL. Mi nombre es Denis, me presento. Yo soy Denis, mi nombre es Denis Bollman. Em, bueno, en realidad no soy profesor, soy ingeniero. Trabajo en temas de IT. Trabajo para una empresa que hace aplicaciones web. Pero también hago clases porque, bueno, además del obvio, ¿cierto? Me gusta hacer clases y ya este curso de base de datos debe ser como sexta o séptima vez que lo hago, ya vengo hace varios años haciéndolo. Antes se hacía en conjunto con Power BI, no sé si conocen esa herramienta, pero se hacían las dos cosas juntas, base de datos, después Power BI, pero después se decidió separar los cursos y hacer solamente uno de Power BI y otro de SQL, lo cual yo considero que está mejor porque se le da más tiempo a las bases de datos, que no es, les digo al tiro, no es un tema muy fácil en un principio. Después cuando ya se acostumbran van a ver que no es tan difícil, pero entenderlo y digerirlo es un poco cuesta. La curva de aprendizaje un poco eh, empinada. Ya. Bueno, en este curso vamos a partir de lo básico. Este no es un curso donde vamos a abarcar todo hasta lo más avanzado, no. Este es un curso donde vamos a partir de lo básico. Está orientado a lo básico, eh, pero vamos a aprender lo necesario para poder trabajar con base de datos a un nivel, yo diría medio, no avanzado, pero sí vamos a llegar a algo medio. Vamos a ver algunas cosas que son básicas y otras cosas que son un poco más avanzadas, que le dan ese nivel medio a nuestro trabajo con las bases de datos. Y bueno, yo espero que disfruten el curso, espero que aprendan harto y espero que les sirva en el día a día. ¿Ya? En cursos anteriores yo he tenido gente que buscaba aprender base de datos para poder tener una herramienta extra, sobre todo para tener un trabajo mejor y en las entrevistas, sobre todo, tener una mejor performance respecto a cuando le consultaban estos temas de base de datos, porque la gente, a menos que sea informática, ¿cierto? No sabe mucho de base de datos. Se quedó pegado el profe, parece. Sí, como que está congelado. ¿Volvimos? Ya. Sorry, no sé qué pasó con el internet, pero estamos de vuelta. Lo que les contaba, que esto es una herramienta que se complementa bien con el análisis de datos para la gente que trabaja en esos temas. ¿Ya? Ya han habido personas que me han agradecido por el curso porque gracias a ello han encontrado un trabajo mejor o les ha ido bien en la entrevista, ¿ya? Porque tienen una ventaja competitiva con respecto a los demás postulantes. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, estamos todos, habemos 15. Entonces, lo que yo quiero hacer ahora es que ustedes me cuenten sobre ustedes. Si tienen alguna pregunta sobre lo que yo hago, o sobre cómo va a ser el curso, o de lo que esperan ustedes, me gustaría conocerlo. Entonces, quiero aprovechar de pasar lista y que me cuenten uno por uno eh, cómo se llaman, dónde viven, en qué trabajan y por qué les ha interesado este curso. ¿Ok?
empecemos entonces. Veamos. Ya, empecemos con Eduardo. Eduardo Seco. Así es tu nombre. Sí, sí, Eduardo Seco. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, mi nombre es Eduardo Seco. Hasta hace poquito estaba trabajando en Claro, así que en este momento estoy sin trabajo, así que si alguien tiene alguna oferta, bienvenida. Pero, Eh, pero tienes que venderte. ¿En qué trabajaba? ¿En qué área? lo que pasa es que yo trabajé muchos años en una empresa que se llama Covacin. Eh, Trabajé en el área de TI siempre, Ok. trabajé en soporte, proyectos, gestión, preventa. Y el último tiempo que estuve en Claro, trabajaba en un área de gestión específicamente y fuertemente con Power BI. Entonces trabajábamos, controlábamos, digamos, la operación, la gestión de la operación, generábamos reporting, digamos, controlábamos el cumplimiento de los objetivos, en fin, y todo eso. Yo básicamente trabajaba con herramientas de Power BI, Excel también. Entonces, siempre SQL era como un, digamos, a lo cual yo me conectaba, digamos, y podía obtener información. Pero siempre para mí fue caja negra. La verdad que nunca me dio por meterme mucho en eso. Yo, profesor, soy ingeniero en electrónica. Y como te digo, trabajé muchos años en el área de TI, proyectos, de implementación, en fin, todo eso. Eso en resumen. Y mi expectativa es básicamente tener una pincelada. Yo sé que aquí no voy a salir experto en SQL ni mucho menos, Ujú. pero mi expectativa es tener, digamos, como quien dice, el índice o los conceptos generales más o menos claros y con eso ya partir, digamos, profundizando algunos temas. Eso. Ya, muy bien, Eduardo. ¿De dónde eres? Yo de Santiago, particularmente en la Florida. Ya. Gracias, Eduardo. Mira, justamente lo que yo estaba hablando, la gente que trabaja con Power BI, para los que no conocen, Power BI es un sistema para hacer gráficos y informes, sacando datos de una base de datos y poniéndolo en pantalla para que se vean bonitos. Gráficos de todo tipo, circular, de barras, tablas, cosas así. Y justamente las bases de datos son como la parte inicial, antes del trabajo en Power BI. Ya, entonces, para poder entender bien cómo funciona Power BI, es súper bueno saber un poco de teoría de cómo trabajan las bases de datos por debajo, así que este curso seguramente te va a servir harto. Bien, gracias, Eduardo. Sigamos con Ingrid. Hola, buenas noches. Mi nombre Hola. es Ingrid Ibarra. Soy de Santiago. Soy ingeniero forestal de profesión. Trabajo en el área de logística de una empresa y me interesa conocer de SQL porque si bien he escuchado, no he tenido mucha relación con ello, así que busco tener mayores conocimientos sobre este tema. Estoy en forma paralela también realizando un curso de Power BI, Ah, entonces también. Pero aquí con la también, así misma, que ¿estás con la misma empresa? no, no, ¿Talento no, Plus? No, estoy con la Universidad Talca, ah, ok. así que Ah, es que yo también hago el otro curso, por eso te preguntaba si no. hay un curso de Power BI que también lo hago, entonces capaz nos hubiésemos topado. No, y estoy terminando la universidad, así que ahí también Eso es harto mejor. de Excel, exacto. Así que eso. Ya, muy bien, Ingrid, muchas gracias. Sigamos. Carolina Dasme, ¿cierto? Hola, sí, buenas Hola, noches. hola. Bueno, yo soy ingeniera en administración. Actualmente estoy tratando de enfocarme en cosas nuevas. Este es uno de los cursos que siempre cuando buscaba cambios de cargo, siempre aparecía como requisito y nunca tuve contacto para nada, de nada. Yo Power BI lo conozco por un tema de que soy usuaria, no trabajo detrás de cargando bases ni nada, sino que soy la usuaria de eso. Así que es eso, como para tener un enfoque distinto, una competencia mayor, tratando por lo menos de conocer de qué se trata. Soy de Sí, mira, Santiago. justamente lo que yo comentaba, que para muchos puestos de trabajo, que no necesariamente son de informáticos, les piden conocimientos de base de datos, Sí, SQL sobre todo. Entonces esto te va a ayudar harto. absolutamente. Gracias, Y yo Carolina. tengo una duda.
Tengo una Dime, duda dime, que la dime. hice por el chat, porque con respecto en sí al programa, no recibimos ningún tipo de instrucción como previa. Supuestamente le iban a comentar a ti, supongo, de onda de haberlo tenido antes instalado para que no vayamos perder tiempo en eso, tenerlo descargado, digamos. No tuve respuesta, así que no sé si eso se me perdió la información por Sí, ahí mira, o no te preocupes por eso, porque la instalación, yo supongo que te refieres a la instalación de los sistemas que vamos a usar para SQL Server y, bueno, SQL Server en general, son parte de la instrucción que doy yo como profesor, porque a veces no es tan trivial como decir, ya, bájense eso, instálenlo. A veces pasan ya, cosas, entonces prefiero hacerlo en clase, que cada uno vaya haciéndolo por si les sale alguna duda o problema, estemos aquí para resolverlo. Así que perfecto. no te preocupes por eso. Y para los demás, el único requisito en respecto a computador, diría yo, es que tengan Windows. Y ojalá una versión actualizada de Windows, de 10 para arriba. O sea, 10 o 11. Si tienen Windows 7, les va a costar porque el Windows 7 les dejaron de dar soporte, por lo menos en la parte de SQL, hace un tiempo. Así que Windows 10 o Windows 11 debería funcionar bien. Ya, ¿Ok? súper. Gracias. Ya. Para los que tienen Mac, Mac no sirve porque SQL Server es de Microsoft y obviamente Microsoft no le va a dar a... Aunque bueno, no he visto la última versión, que la última versión yo trabajaba con la 2019, pero salió una versión nueva, la 2022 creo. Y esa versión no la conozco mucho, tal vez tenga soporte para Mac, no lo sé, pero por lo menos las anteriores no la tenían. Ya, gracias Carolina, sigamos con Hugo. Hola, profe. Hola, hola. Bueno, yo soy Hugo de Talca. Eh, bueno, yo soy informático de profesión. Específicamente soy analista programador. Y bueno, la idea de este curso en general es como poder recuperar conocimientos de base de datos, en este caso específicamente SQL Server. Más que todo es tratar de mantenerme actualizado y quizá eh, tener ideas nuevas que en realidad SQL Server es muy dinámico. Pero tú, Entonces, entonces tú ya sabes base de datos, o sabías base de datos. sí, sí, pero he perdido el conocimiento porque en el No trabajo lo donde sé. me desarrollo generalmente es como de logística. Yo trabajo en los sistemas de la empresa, ¿Ya? pero generalmente son más a nivel usuario, no tanto programación. Ok. Sí, Sí, se entiende. Sí. La informática es tan amplia que al final uno termina trabajando en una rama específica y el resto se olvida. así es. Sí, yo trabajé por mucho tiempo en redes, entonces no tenía nada que ver con programación ni base de Claro, datos, nada de eso. Después me cambié de rubro, me aburrí de eso, me cambié y ahora tengo mucho que ver con programación y base de datos, pero nada que ver con redes. sí. Así que así, bueno, así es la informática. Es muy dinámico. Bienvenido, Hugo. Gracias. Hugo Mejía, ¿cierto? Sí, Hugo Mejías. Ya, sigamos con Cristian. Espera, estoy prendiendo la cámara. Está. ¿Se ve? Sí. Bueno, Te estoy en un vemos. cuarto mucho más frío, entonces. Bueno, mi nombre es Cristian Pérez, tengo 32 años, soy ingeniero civil industrial de la Federico, tengo experiencia en lo que es riesgo de crédito y hasta marzo trabajaba como jefe de riesgo de crédito en un área de, o sea, en una empresa de servicios financieros, productos de factoring, confirming, créditos, etcétera. Y bueno, me encuentro buscando trabajo también. Salí por parte de una fusión grande que hubo con la empresa. Y Ujú. estoy acá porque, bueno, me interesa saber de manejos de bases de datos. Tuve algo en la universidad, pero ya fue hace mucho tiempo. Y en las vacantes que he estado mirando piden tener SQL. Sí, el mismo ¿Cachai? caso de Power ahora. BI, he hecho cursos de Power BI, pero estoy cojo, digamos, en esta patita de bases de datos. Sí, te va a servir harto entonces, sobre todo para el currículum. Así que, Vale. muy bien. Cristian, ¿de dónde eres? De acá de Santiago. Santiago. Ok, vale, gracias. Vale. Seguimos con Vicente. Hola, ¿se escucha?
Te escuchamos. Eh, bueno, yo soy ingeniero comercial, recién egresado, egresé en diciembre del año pasado y estoy en el proceso de buscar la primera pega. Y debido a eso me metí a distintos cursos, ya sea de Power BI y SQL, y me metí a hacer un diplomado en Big Data y inteligencia de negocio, para obtener el complemento y así poder encontrar un trabajo. Muy bien. ¿De dónde eres, Vicente? Yo soy de Santiago, Pudahuel. Santiago. Ya, buscando primer trabajo. Sí, o sea, Aprovecha, tengo experiencia en área comercial, pero ya algo más fijo. ya, aprovecha que tienes tiempo entonces antes de... Sí, y estudia todo lo que puedas. ¿Cómo se llama? Perfeccionamiento eso. sí. E igual Sí. en la U tuve cursos de Power BI y harto Excel, entonces igual me manejo en eso. Ya, sí, con eso, mira, sí, el Excel, vamos a ver lo que es un Mm. poco similar a lo que vamos a ver en Baseto, así que si saben Sí, Excel, se ve harto. súper. Gracias, Vicente. Sigamos con quién falta. Y Javier Miranda. Hola, hola, ¿se me escucha? Hola, hola. Sí, bueno, yo también egresé hace muy poquito, el año pasado, en octubre, y también me estoy perfeccionando en SQL, soy ingeniero informático, Informático, sí, colega, entonces. sí, así que para perfeccionarme, como ya mencionó usted. Ya, muy bien. Aquí, por si acaso, para los informáticos, la parte inicial, que es como la teoría del modelado de las bases de datos, no la vamos a pasar mucho porque es algo demasiado que hay que darle demasiada profundidad. Entonces, no vamos a ver mucho modelado de base de datos, lo que sí vamos a ver es implementación de la base de datos. Ya, así que ojo con eso, con la normalización y esas cosas que, bueno, ustedes saben. ¿De dónde eres, Javier? De acá de Valparaíso. Ya, gracias, Javier. Víctor, Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? hola, Soy hola. Víctor de Santiago de Ñuñoa. Yo soy ingeniero industrial, trabajo hace 15 años en una empresa de telecomunicaciones como jefe de proyecto ahora este último tiempo. Y bueno, SQL lo vi en la universidad ya hace harto tiempo como, como un ramo ahí optativo y la verdad es que nunca he podido aplicar, así es que tuve la oportunidad ahora de ingresar a este curso y la idea, ¿cierto?, es poder actualizarme ya y poder ahí tener el conocimiento, digamos, como base, porque igual trabajo harto con colegas que son desarrolladores y ellos se encargan de esto, entonces yo soy más de coordinaciones, ¿cierto?, de Ujú. la documentación, no sé. Entonces igual es bueno que también, como le decía recién, me actualice y saber, ¿cierto?, actualizarme en lo que está ahora. Sí, siempre es bueno saber comunicarse en el mismo lenguaje con la demás gente. Entonces, la base de datos ahí es algo en común para que puedan entenderse entre sí. Así Claro. que te va a servir. Gracias, Gracias, profe. Víctor. ¿Con quién vamos ahora? ¿Valeria? ¿iPhone de Valeria? ¿iPhone de Valeria? ¿No? Bueno, si no está Valeria, sigamos con Rodrigo Muñoz, Rodrigo Ignacio. Sí, hola, buenas noches. Hola. Yo soy Rodrigo, egresado igualmente de la Federico, como ahí escuché a otra persona. Soy de Santiago, egresé hace poco, igual en enero, de ingeniero civil industrial y actualmente me encuentro en el puesto de ingeniero de proyecto en Walmart Marketplace. Y me inscribí en este curso más que nada como para profundizar un poquito en los conocimientos de SQL y ver si me podrían ayudar un poquito más como en el cargo que actualmente ocupo. Eso más que nada. Ya. Sí, te va a ayudar, te va a servir. Sí, siempre es bueno para lo. En realidad, para todo ingeniero.
que trabaja de alguna forma asociado a datos, en algún lugar en el proceso de transformación de datos, siempre es bueno saber base de datos, porque las bases de datos te dan esa base de cómo entender las consultas y cómo se filtran los datos. Así que siempre es bueno eh, saber base de datos en esos puestos. Gracias, Rodrigo. A usted. Sigamos con Matilde. Hola, buenas noches. Lola. Eh, yo soy Matilde, soy estudiante de civil informática y me inscribí a este curso porque tengo un ramo el próximo semestre. Entonces, como para saber un poco más antes de entrar al ramo. Ok, me gusta esa anticipación. Sí. ¿De dónde eres, Matilde? Soy de Coyhaique, pero estudio en Santiago. Estás en Santiago ahora, sí. Sí, Te encargaste del frío. sí, Ya, entonces no sabes nada de base de datos. O sea, estás estudiando ingeniería, sí, pero sé no programar sabes. nomás. Sí, Ok, ya está bien. Esto sí que te va a servir. ¿Vale? sí, ya, Mínimo un 7 el próximo semestre, ¿eh? en el ramo, En el ramo, exacto. ojalá. Ya, gracias, Matilde. Ya, Eh, gracias. Seguimos con Miguel Ángel. Hola, buenas noches. Buenas noches. Sí, claro, mi nombre es Miguel Ángel y trabajo en una empresa en el área de compliance y quiero En el aprender área de... SQL de el cumplimiento normativo. Y claro, y hay que revisar bases de repente y creo que SQL me serviría como una herramienta para poder agilizar ese proceso y no tener que pedirle a otros que me hagan, no sé, ciertos filtros y cosas. Sí, no, ahí sí que sirve porque tienes que revisar dato por dato todo lo que está Claro, ahí. claro, agrupar, todo eso. Exacto. Sí, sí. Sí, de hecho, el curso anterior estuve viendo una parte de justamente de eso de, no, ¿cómo le dijiste? Complier, algo así. Sí, cumplimiento normativo. Eso, complemento normativo. Yo no trabajo en eso, pero en el curso anterior vi algo de ese estilo con Power BI, sí. Súper. Ujú. ¿De dónde eres, Miguel? De María Pinto, eso es la región metropolitana cerca de Curacaví. María Pinto. Lo había escuchado, pero no tenía ni idea de dónde estaba. Cerca de Curacaví. Sí, Debe ser frío entonces. hace frío. Sí. Sí, heladito por esos lugares. Gracias, Miguel Ángel. ¿Quién nos queda? Carlos. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola. Hola, yo soy Carlos Béjar, también soy ingeniero en administración como una compañera que estaba por ahí. Vivo en la Florida, estuve trabajando hasta marzo en un área de salud en la clínica Cordillera, con el cargo de analista de cobranza. La mayor parte de mi carrera ha sido el área de cobranza, administración. El año pasado hice con ustedes el curso de Excel avanzado, que fue muy bueno, Ok. me sirvió No un fue poquito conmigo, sí. para... ¿Ah? No fue conmigo, sí. No, 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 no. Fue con otro profe bien muy dinámico, pero que este sea igual. ¿Ah? Hay se aprendió harto con el otro profe, fue muy bueno y conozco un poquito el sistema que tiene usted en talento local. La idea mía es un poco fortalecer lo que es base de datos. SQL siempre me lo están exigiendo en todas las pegas que uno está postulando. Entonces, como te Mm, digo, desde marzo que estoy buscando, y justamente algunos te piden como requisito SQL. Aparte que tengo el Excel avanzado, también te piden algo de Python, que también es un poquito de estructura, pero no, como yo no soy informático, me cuesta un poquito, digamos, leer y entender y programar, mm, ese tipo de cosas. Más que nada eso, de fortalecer un sí. poquito los conocimientos. Pero tiene experiencia si te tiraste con Python. Python es... Yo nunca he Entretenido, trabajado... Sí, súper yo nunca he entretenido. trabajado con Python directamente, pero lo he aprendido para hacer algunas cosas. Y es súper bueno, me gustó. Sí, sí, Es es súper como te bueno. digo, un poquito cuando si tú haces el Excel avanzado tiene un poquito de programación y si bien es cierto, Python es un poquito más estructurado y tú puedes buscar Mm, información en el sistema,
en Google, en todas partes, siempre te fortalece y te va apoyando. De hecho, mi Sí. señora que trabaja en el BCI hizo un diplomado de Python y de hecho ella me pasó como para complementar lo que estoy viendo yo, su diplomado. Entonces tengo Mm. algunas cosas, digamos, que ella me transmitió. Sí, el Python es súper buena herramienta. De hecho, la están integrando ahora con Excel. Excel tiene un módulo de Python Sí. y Power BI también tiene un módulo de Python. De hecho, en el Python que estoy viendo tiene Power BI y yo vi algo de Power BI en su momento, pero nunca lo apliqué. Mm. SQL lo vi como unos 5 años atrás también con algún curso, pero sabéis que no me gustó mucho la dinámica del profe o de la clase. Entonces tampoco como que lo seguí mucho. Entonces, Bueno, espero espero que que, ahora espero seguirlo. que ahora sí. Sí, que resulte. Espero que ahora sí. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Está bien? Sí, sí, me hago bien. Gracias. Ya, Un muchas gusto. gracias, Saludos a todos. ingeniero. Nos queda Rodrigo, que está sin apellido. Rodrigo, ¿no está? Hola, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Buenas noches. Estoy con mi hija, si no escuchan. Bueno, y Santiago. Santiago. Hola, hola. supongo- Ah, Hola. Rodrigo. ¿Estaba hablando? Espérame, Rodrigo, espérame, Santiago. Rodrigo, ¿estabas tú ahí? ¿Rodrigo? Ahora, ¿me escuchan? ¿Cómo están? Ahora sí, Bueno, sí, ahí estamos. buenas noches, que justo estoy con mi hija, me está gritando aquí. ¿Cómo están? Ah, ok. Bien, bien. Rodrigo, ¿cuál es tu apellido? Cereceda. Cereceda. Sí. Soy de La Serena. La Serena. La Serena, cuarta región. Allá no hace tanto frío. No hace tanto frío, pero hace mucho frío en las mañanas. Relativo, Acabo de relativo. titularme de ingeniero informático. Mi señora me Ok. inscribió, trabaja en el BCI. ¿Ah? Me dijo, SQL, tú hace rato que andas buscando SQL, así que aquí estamos en SQL. Ok. Eh, todo se dio. Cuando los planetas se alinean, se alinean. Soy emprendedor, muy emprendedor, sobre todo con el marketing digital y sobre todo con las bases de datos. Siempre en Excel buscando a través de DataSur, Mercado Público, Mercado Libre, ¿ya? ¿Dónde está el negocio? Entonces, pero siempre con Excel y Power BI, ¿ya? Nunca he tenido Excelente. tiempo, nunca he tenido tiempo para cruzarlos con SQL. He visto que, por ejemplo, el Easy Lab, no sé si lo conocen. No, no lo conozco. ¿Ya? Easy Lab es bueno, son unos emprendedores que tienen un portal que te rescatan toda la data de mercado público y se la venden a las pymes. Mm, ¿Ya? Entonces, mi gran sueño sería hacer exactamente lo mismo, pero integrarlo con Mercado Libre y además con DataSur. Entonces, claro, finalmente, ofrecerle al mercado algo más completo, más que solamente algo orientado a las claro. ventas del gobierno. Y eso no puede hacerlo con Excel. No se puede hacer con Excel, exactamente. Excel con base de Y datos. como, Está bien. y como te digo, como recién terminé la informática, entonces ahí estamos, en ese proyecto estamos. Así que toda la información sería maravillosa. Bien, Rodrigo, bien. Pero tú ya sabes base de datos, entonces. Sí, sí. Ya. Entonces te va a hacer un repaso para él. No, no. Siempre todo es para mejor. ¿Ok? Muchas Un gracias, gusto. Rodrigo. Buenas noches. Y nos queda Santiago. Buenas noches. ¿Escuchan? Hola, Santiago. Soy de acá de la región metropolitana de Santiago. Santiago de Y Santiago, muy bien. sí, sí. Y claro, está dentro de los cursos interesantes SQL Server, así que lo tomé para aprender un poco. Lo vi en casi toda postulación, incluso en cargos que uno ni siquiera se imagina. Así que espero aprender Mm, harto con ustedes. sí. Santiago, ¿tu apellido cuál es? Johnson. Johnson. Sí, bueno, base de datos lo están pidiendo harto en hartas posiciones que no tienen que ver con informática. Así como a nosotros los informáticos nos piden cosas ahora de trabajo en la nube que tampoco tenían mucho que ver. Pero así es la tecnología, ahora casi todo se trabaja en la Sí. nube
ya sea con base de datos o con servidores. No es como antes, hay que actualizarse nomás, no queda otra. Exactamente. Ya, Santiago, muchas gracias. Creo que estamos todos. Hay alguien que se llama eLearning Classes, que no sé quién será, y Valeria que no respondió, así que si en algún momento Mm. se identifican, sería bueno porque tengo que pasar lista, después yo lo voy a anotar en la lista. Profe, sí, yo vengo, disculpe que venía en el metro, entonces no escuchaba bien. Ah, Recién me chuta. vengo sentando aquí, así que ahora estoy disponible, disculpe. Venía en el metro, No, entonces no me quise activar porque estaba la escoba. pero estamos bien, estamos en Sí, la hora. acabo de llegar, sí. Ya, cuéntame, Valeria, ¿eres de Santiago? Supongo por Sí, el metro. sí, de Santiago, sí. El metro, sí. Ok. Soy de ¿Y qué- Santiago, profe, y bueno, soy ingeniero comercial. Ahora trabajo en Scotiabank, ya, en la parte de analista de estado financiero. Y en el fondo ahora quiero ver en el fondo, otras áreas, por eso quiero ver el tema de SQL. Hice un curso también de Excel avanzado y en el fondo, como dicen aquí varios de mis compañeros, se está pidiendo el SQL y por eso me interesó el curso. Sí, muy bien. Eh, bueno, varios compañeros del curso tuyo están en la misma, están tratando de buscar un mejor tema laboral y bueno, Ujú. siempre usan SQL para eso. Así que yo creo que si cuando termine este curso ustedes van a tener herramientas para poner, como dije al principio, tener una ventaja sobre los demás postulantes a esos trabajos porque van a saber SQL, por lo menos las consultas básicas se las van a saber a revés derecho y las Ya, avanzadas con un poco de práctica también. Así que bienvenida y espero que te sirva. ya, muchas gracias. Ya muchachos, creo que estamos todos. No sé quién era el, no sé quién era la otra persona que se llamaba cursos, no sé si falta alguien que se presente, pero bueno, si alguien no se presentó, que por último me deje un mensaje porque, como les dije, tengo que dejarlo en la lista de asistencia. Ya muchachos, me faltó decir de dónde soy yo. Yo soy de Concepción, aunque en este momento me encuentro en Valdivia, pero soy sureño. ¿Ya? Alguna vez viví también en Santiago, pero no. No aguanté, me volví al sur, así que aquí he estado desde entonces. No sé si tienen alguna pregunta antes de que empecemos a meternos en el tema. Como les dije, necesitamos, o sea, necesitan para poder trabajar un computador con Windows 10 o más reciente. Y aparte de eso, bueno, si tienen, mientras más memoria tengan, mejor les va a andar. Ya, pero no creo que sea algo tan pesado porque no es un programa, no, o sea, no lo vamos a ocupar con base de datos gigantes ni cosas por el estilo, vamos a hacer cosas chicas que sean entendibles. Ya, y como no vamos a ocupar Power BI sí que ocupa recursos, así que deberían andar bien con, no sé, por lo menos 8 gigas de memoria, que es como lo típico de un computador. ¿Ok? ¿Preguntas antes que empecemos? Sí, yo tenía una duda. Esto es Dime, SQL, no ¿cómo? es esto es SQL, ¿verdad? No, no es MySQL. ¿Cuál es No, la diferencia? lo que pasa es que el curso, perdón, MySQL es una marca, ¿ya? Y SQL es el lenguaje que todas las marcas tienen. Entonces, MySQL, SQL Server o PostgreSQL son todas bases de datos, y que las vamos a ver aquí, que usan SQL, ¿ya? Pero la idea del curso es que ustedes aprendan SQL independiente de la base de datos que vayan a ocupar. Vamos a hacer SQL, Microsoft SQL Server, porque para mí es la más fácil de utilizar, es la más amigable, tiene una interfaz parecida a Office, así que es buena herramienta para aprender.
podríamos hacerlo con otras, como MySQL o Postgre, que es actualmente el PostgreSQL es la base de datos que más se utiliza actualmente, pero la interfaz es un poco complicada, no es tan fácil de usar, porque no está diseñada para hacer cosas de este estilo, como enseñar. Está dedicada o está diseñada para conectarse a un lenguaje y hacer consultas desde ahí, no para que los usuarios hagan consultas así desde ventanas como lo vamos a hacer con SQL Server. Así que SQL Server, como les dije, es más amigable que el resto, a mi parecer. Así que es lo que vamos a usar. Hugo, ¿tienes una pregunta? Sí, ¿qué pasa si no tengo Windows? Eso es lo que le decía al principio. En Mac no funciona SQL Server, por lo menos hasta donde yo sé. La última versión, que es la 2022, creo, no estoy seguro, porque no lo usaba mucho. No sé si funcione en, en Mac. No sé, si es que esa es la pregunta, si es que tienes Mac, porque puede que tengas Linux. No es que tengo un Mac, pero no tengo Windows. Ya, yo lo que te recomiendo es que consigas, mira, en esta clase no lo vamos a usar, vamos a hacer la instalación, pero lo puedes dejar para la próxima clase, que te consigas un computador con Windows, porque no estoy seguro de que puedas hacerlo funcionar o la facilidad de hacerlo funcionar desde un Mac. Vamos a ver aquí que se necesitan dos cosas, no solamente la base de datos, sino que también un sistema que se conecte a la base de datos. ¿Ya? Y la base de datos estoy casi seguro que no funciona en nada que no sea Windows, pero el SSMS, que es el gestor, no sé si hay versiones para otros sistemas. Pero en todo caso, esa es mi recomendación, consigue algo con Windows porque hacer la conexión a una base de datos en otro lado va a ser complicado. ¿Ok? Ya. ¿Más preguntas? Un mensaje en el chat. Ah, Hugo estaba preguntando lo mismo en el chat. ¿Ok? Ya. Eh, Ahora, Hugo, en el caso de que no pudiera conseguirte un computador con Windows, lo que te podría recomendar en ese caso es que instales una versión de alguna otra base de datos y tratemos de adaptar lo que vemos aquí a tu base de datos. Eso va a ser más complicado, pero no es tan distinto. ¿Ya? Pero esa es la última opción. Cuando Y no, lo que pasa es que, no, si lo que pasa es que los computadores la Vega lo podría traer, pero hay que solicitar una autorización y eso, así que ahí tendría que conseguirme el trabajo, ¿no? Ya, pero de aquí a la otra semana, cuando Sí, sí, no hay problema. empecemos de verdad a usar el server, entonces ojalá te lo puedas conseguir. Tienes una semana. Estas dos clases van a ser más teóricas, así que Así es. ya. Cristian pregunta, ¿en el tablet no se puede? No, en el tablet sí que no se puede. Ya, el tablet, bueno, el tablet tiene Android, supongo yo, y no hay versión para Android. Creo que tampoco, además que sería un poco difícil porque como no tiene teclado y la pantalla táctil, debería ser complicado hacer esas cosas. Pero no, en el tablet no se puede. Yo sé que a ustedes les dieron un tablet, ¿cierto? ¿Sí? Ya. Sí. Lo que pasa es que en ese tablet casi siempre viene el curso instalado, que es un curso como eh, de videos que hay como que es como paralelo a lo que hacemos nosotros. Entonces, la idea es que esos videos lo pongan en el tablet mientras ustedes trabajan en el computador. ¿Ya? Pero en el tablet no se puede trabajar con SQL. Tiene que ser un computador con Windows. ¿Más preguntas? Ya, ¿no? Ok, entonces vamos a comenzar, pero antes de comenzar, los invito, si es que tienen alguna duda en cualquier parte de la presentación, a que me interrumpan cuando lo vean necesario. Si tienen alguna duda con algo que yo diga o algo que yo explique, no quedó claro o quieren complementar, me preguntan, no hay problema, pueden interrumpirme y preguntar. Ya no es necesario que levanten la mano, sino que pueden llegar y hablar en el Zoom. ¿Ok?
Entonces, comencemos con el curso de SQL Server. Bien, vamos a empezar hoy día. Esta diapositiva o este curso o la parte de hoy debería tener 3 partes. Ya una introducción, algo de base de datos y un poco de normalización, pero quizá lo dividamos y dejemos, bueno, depende de hasta dónde lleguemos, porque tampoco los quiero aburrir con tanta materia, y me gustaría hacer algo más práctico, que justamente era instalar los sistemas de base de datos para que empecemos desde el día 1, aunque no los vamos a ocupar hoy día, ni creo la próxima clase tampoco, ¿ya? Pero siempre es bueno que tenerlos instalados para que ustedes vayan metiéndose y empiecen a jugar con el sistema. Así que si alcanzamos a hacer eso, lo vamos a hacer. Un momento, esto tiene una raya aquí. Acá está. Dame un segundo. Ahí sí, se fueron las rayas. No sé por qué a veces se pone el lápiz de zoom sin que se lo pidan. Ok, entonces empecemos con la introducción a lo que significa una base de datos. Ahora, hay algunos de ustedes que ya saben lo que es una base de datos, ¿ya? Pero muchos de ustedes no saben lo que es una base de datos. No saben distinguir la diferencia entre una base de datos real o una base de datos teórica, por decirlo de algún momento. Y en general, una definición bien global de lo que significa base de datos es que es una recopilación, y esto es lo importante, organizada. Recopilación organizada. No es cualquier recopilación, no es tirar datos por datos, sino que está organizada. ¿Ya? De información a datos estructurados que normalmente se almacena en una forma electrónica en un sistema informático. Normalmente, pero no necesariamente. ¿Ya? Entonces, la base de datos en general es una recopilación organizada de información. Lo que quiere decir que para ustedes, cualquier medio en que organizan datos va a ser su base de datos, aunque sea un cuaderno. Puede ser un cuaderno donde vayamos anotando las ventas de cada día, como lo hacen algunos negocios, ¿cierto? Puede ser un archivo de Excel, y esto es lo más general cuando no se trabajan con sistemas de base de datos profesionales, se trabaja con Excel, y Excel pasa a ser nuestra base de datos porque ahí tenemos nuestros datos organizados. Así que hasta un diccionario es una base de datos, ¿ya? Pero estrictamente en términos informáticos, en términos de sistema, una base de datos es un sistema informático que se dedica solamente a guardar datos y nada más que datos. Y no tiene ninguna otra funcionalidad más allá de que guardar datos. ¿Ya? Y ese es su único propósito, guardar datos. Por lo tanto, un sistema estrictamente hablando, ¿cierto? En términos informáticos, en términos computacionales de base de datos, no tiene una ventana, por ejemplo, donde los usuarios puedan revisar los datos, ir a seleccionar, no tiene nada de eso. Simplemente un sistema que administra datos y los datos van llegando de alguna forma. Eh, pero no hay una interfaz de usuario que sea así bonita como Office, donde nosotros podamos eh, conectarnos. ¿Ya? O sea, no es que no exista, sino que la base de datos no tiene eso, no está hecha para eso. Ya, y generalmente cuando ustedes vean el icono ese que está aquí, yo lo pongo aquí en la parte derecha, ¿cierto? Que son como 3 discos que están apilados uno encima del otro. Eso es una representación iconográfica de una base de datos. Entonces, cuando ustedes vean eso dentro de un sistema computacional, es porque están viendo una base de datos. ¿Ya? Y lo que representa este icono que está aquí es la forma en que las bases de datos existían cuando fueron creadas, por allá en los años 60, 70, que eran discos que se apilaban uno sobre el otro para guardar información, como los discos duros antiguos que giraban, ¿cierto? Y tenían una aguja que iba leyendo sección por sección.
¿Ya? Actualmente ya no se usan porque ahora tenemos memoria SSD, que son simplemente electrónicas, que son circuitos, no tienen nada que gire, no tienen forma de disco, sino que son simplemente chips. ¿Ya? Pero antiguamente eh, eran de este estilo, ya eran discos. ¿Ya? Y el icono quedó igual como el icono de guardar en los sistemas actuales como Office, es un disquete. ¿Ya? Ese es el icono para guardar, uno lo presiona y se guarda el archivo. Pero lo que está ahí es un disquete y ya no se usa. ¿Ya? Em, Ya, entonces aquí tenemos el motor de la base de datos. Como les decía, el motor de la base de datos tiene solo un propósito, y ese propósito es guardar datos. No contiene interfaz gráfica, no hay una ventana, no se puede ejecutar código, no se puede hacer mucho. Y además, como toda base de datos, tiene que ser segura, por lo tanto, se necesitan permisos para acceder. ¿Ya? Y lo que está al lado, aquí a la derecha, les puse una ventanita de la única forma de acceder directamente a la base de datos sin tener un sistema de gestión, que es mediante código. ¿Ya? Cada una de las acciones que uno quisiera ejecutar dentro de la base de datos tiene que hacerlo por código, escribiéndola. Si quieres ver un dato, tienes que escribir, oye, quiero ver el dato, obviamente con código. Quiero ver el dato que está aquí, que está acá, enter, pum. ¿Ya? Y esta ventana con código generalmente la usan la gente informática o especializada en temas de base de datos, ¿ya? Porque en general no se necesita un sistema de gestión para base de datos cuando se trabajan con sistemas. Son los sistemas los que se conectan para ir a buscar datos a las bases de datos. Pero si necesitáramos, como va a ser nuestro caso, interactuar con la base de datos, ya sea para ingresar datos, para crear nuevas tablas de datos, para eliminar datos, actualizar datos, sin tener un sistema. eh, entonces lo que necesitamos ahí es un DBMS. Ya hay un DBMS, que significa Database Management System. Es un sistema de gestión de base de datos. Es un programa que es, aparte de la base de datos, otro programa que se conecta a las bases de datos y permiten, mediante una gestión visual, conectarse y administrar estos datos. ¿Ya? Generalmente, como dice aquí, las bases de datos, que son los sistemas hechos solamente para guardar datos, están en cualquier parte menos en nuestro computador. ¿Ya? Están en la nube, en alguna parte, en un servidor, no sé, en Europa, en la Antártida, en alguna parte del mundo, funcionando. Y si nosotros quisiéramos conectarnos, necesitaríamos instalar en nuestro computador ese sistema de gestión. Y a partir de ese sistema de gestión, conectarnos vía remota, ¿ya? Hacia esa base de datos. Eso es lo que se hace generalmente y es cómo se ocupan generalmente las bases de datos. Obviamente nosotros no nos vamos a conectar a ningún sistema, sino que vamos a tener las dos cosas instaladas en nuestro computador, la base de datos y el sistema de gestión, ¿ya? Pero no es lo usual, no es lo usual. Y cuando ustedes trabajen en esto, jamás van a tener la base de datos en sus computadores, nunca. ¿Ya? Siempre van a tener que conectarse de forma remota a esa base de datos. Lo que sí van a tener en su computador es el sistema de gestión. Eso siempre tiene que estar en cada uno de nuestros computadores. ¿Ya? ¿Qué hace un sistema de gestión de base de datos? Un DBMS. Permite al usuario, primero, conectarse a una base de datos o a múltiples bases de datos. Yo puedo tener conexiones a todas las bases de datos que yo quiera desde mi computador, desde mi único sistema de gestión. No necesito distintos sistemas de gestión para conectarme a distintas bases de datos. Necesito solo uno. Ya. Me permite, obviamente con los permisos adecuados, me permite administrar usuarios. O sea, puedo crear, renombrar, eliminar usuarios. Administrar permisos para que estos usuarios puedan solamente leer datos o solamente escribir datos o puedan hacer las dos cosas.
¿ya? U otras cosas de administración dentro de la base de datos, ¿ya? Generalmente a las personas, nosotros mismos, se nos dan permisos de lectura de datos, pero no de escritura. ¿Ya? Nosotros podemos leer datos y eso es generalmente lo que ustedes van a hacer en sus trabajos. Podemos leer datos, analizarlos y hacer todo lo que queramos, organizarlos, filtrarlos y mostrarlos en pantalla, pero no nos permite ingresar datos. ¿Por qué? Porque es muy peligroso. ¿Ya? Y en general a los sistemas por ejemplo, de venta, un sistema de venta en un supermercado, en una tienda como Falabella o Ripley o un banco, esos sistemas tienen permisos de escritura, ¿ya? Porque ahí el usuario de ese sistema es el que ingresa los datos, pero el sistema chequea que esos datos sean válidos antes de enviarlo a la base de datos a escribirlo, ¿ya? Pero yo como persona directamente ingresar datos a la base de datos, eso es muy poco común. A menos que sea yo el administrador y quiera arreglar algún error que haya, y ahí sí puedo eh, cambiar un dato o ingresar uno nuevo. ¿Ya? ¿Qué más? Administrar la estructura, su esquema de datos, quiere decir que, bueno, lo vamos a ver en su momento, pero las bases de datos se dividen en distintas tablas y la estructura de esas tablas yo las puedo organizar con estos sistemas, cambiar los nombres o las columnas de las tablas, etcétera. Gestionar datos, que eso es lo que vamos a aprender a hacer nosotros, insertar, eliminar o modificar datos. Monitorear el rendimiento, que eso también es súper importante para el administrador de base de datos, que es revisar el performance o cuál es la forma en que la base de datos se está comportando con respecto a la velocidad de ejecución y a la memoria usada. ¿Ya? Hay veces en que se nos va a quedar pegada la base de datos y vamos a tener que reiniciarla, y eso se hace todo con el sistema de gestión. Ya, y por último, administrar tareas, herramienta de gestión de la base de datos, que bueno, es como lo mismo, para poder reiniciar o cancelar consultas que estén mal hechas o que se demoren mucho, o usuarios que estén pegados, eliminarlo y sacarlo, desconectar algo. Cosas de ese estilo se puede hacer con los sistemas de gestión. Ahora, nosotros no vamos a hacer todo eso, ¿cierto? Lo que nos interesa a nosotros es simplemente aprender a gestionar los datos. Eso es lo importante. Igual vamos a aprender a hacer algunas cositas, pero bien por encima del resto. Pero es importante que ustedes sepan todo lo que se puede hacer con un sistema de gestión de base de datos. ¿Ok? Y este es el sistema de gestión de SQL Server. Ya, aquí, esto es simplemente una captura de pantalla de SQL Server, que es el sistema que vamos a usar nosotros. Como ven, tiene hartos menús por aquí, menús por acá, y acá al lado izquierdo tiene las conexiones a la base de datos. Como se fijan, aquí está el icono de base de datos, que son los tres discos apilados uno encima del otro. Entonces quiere decir que todo lo que está aquí, o sea, todo este conjunto de carpetas que se ven aquí, son bases de datos. Bueno, en realidad esta es una sola base de datos. ¿Ya? Y adentro tiene distintas carpetas que van subdividiendo la base de datos en distintas partes. Está la base de datos en sí, que puede tener varias bases de datos dentro de una conexión a un sistema de base de datos. Y acá las otras acciones que les decía, en seguridad, el manejo, etcétera. Ya, pero esto lo vamos a ir viendo más adelante. Es para que se los muestro aquí para que ustedes sepan o reconozcan al SQL Server que vamos a utilizar más adelante. ¿Ok? ¿Cómo vamos hasta aquí? ¿Dudas? ¿Todo bien? Disculpa, eso que acabas de mostrar es la interfase de un servidor que alguien configuró, o nosotros en nuestro día a día, digamos, entraríamos a una interfase como esta. No, esta es la interfaz del sistema de gestión. Ya, esto es lo que ustedes van a ver cuando ocupen SQL Server. Y lo que está aquí, por si la pregunta son estas tablitas que están aquí al medio, ese es el modelo de la base de datos que ustedes van a estar trabajando. Obviamente este no es el que vamos a trabajar nosotros en clase, pero es un ejemplo. ¿Ya? Estas son cada una de las partes que componen la base de datos.
Entonces está, por ejemplo, por acá están los teléfonos, aquí están los clientes, por acá están los passwords, y todo eso está conectado, si se fijan, mediante flechitas. Eso lo vamos a aprender también, vamos a aprender a reconocer un modelo de base de datos, porque si bien ustedes jamás en la vida van a crear un modelo de base de datos, sí, bueno, los informáticos capaz en algún momento puede ser, pero el resto jamás. Yo por lo menos en mi vida jamás he creado un modelo de base de datos, pero sí van a tener que leerlo y van a tener que saber interpretarlo, ¿ya? Y lo que está aquí dibujado es un modelo de base de datos que ustedes van a tener que saber qué significa cada una de estas llavecitas que están aquí, estas flechitas, todas estas cosas. ¿Ya? Eso es súper importante. Interpretarlo, no crearlo, ¿ya? Yo llevo, no sé, veintitantos, casi 30 años de trabajando informático y jamás he creado una base de datos. Siempre todos los trabajos que llego, la base de datos ya está hecha. Y si hay que crearla, la hace una persona dedicada a los base de datos. Y como yo soy más programador, eh, la verdad nunca lo he hecho. ¿Ya? Así que no se asusten. Y tampoco lo vamos a ver tan por encima, la creación de base de datos. Vamos a hacer ejemplos, sí. Vamos a crear algunas bases de datos, pero vamos a hacer ejemplos bien sencillos, solamente para entenderlo. Eh, ¿Más preguntas? Ya. Le repito nuevamente para que quede bien claro. Esta ventana que está aquí es del gestor de base de datos, pero no es la base de datos. Nosotros lo que hicimos es conectarnos hacia la base de datos. Y esa conexión está representada aquí a la izquierda. ¿Ya? Lo que hacemos aquí nosotros, si es que modificamos algo, es enviar esos datos a la base de datos para que la base de datos los tome y los modifique dentro de su sistema. Pero esa base de datos que está aquí, quizás no está en este computador, puede estar en cualquier parte. ¿Ya? Eso es importante que quede bien claro, que no es lo mismo tener acceso directo a la base de datos que hacerlo a través de un sistema de gestión. Ya, entonces sigamos. Esto es importante para los informáticos por si acaso, ¿ah? Pero para el resto, igual quizás no sé si es tan necesario que se lo aprendan, pero conocerlo no está de más. Hay distintos tipos de base de datos, ¿ya? Y el SQL es un tipo de base de datos, y es el que vamos a ver nosotros. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver sus características. Pero como dice aquí, existen varios tipos de base de datos. Hay base de datos, bueno, SQL es del tipo de base relacional, pero también hay bases de datos que están basadas en documentos, nodo, recursiva, hay un montón. Pero son bien específicas. En general, las bases de datos de todos los sistemas de administración de empresas o bancos o temas que tengan que ver con dinero, transacción monetaria, son SQL, ¿ya? La gran mayoría son SQL y ha sido así desde los años 70. Siempre SQL fue el tipo de base de datos más seguro y más usado. En los últimos años han nacido, y tiene que ver con el auge de Internet, han nacido otros tipos de base de datos que se llaman no SQL, como lo que está mostrando aquí. ¿Ya? Pero tiene una característica bien especial. No hay ninguno bueno, no hay ninguno malo, son diferentes y tienen distintos objetivos. Entonces los primeros son los comunes, los que enseñan en todas las clases de informática, los que más se usan, como les digo, en sistemas que tienen transacciones monetarias. Y, y bueno, son los llamados SQL o también bases de datos relacionales. Se ocupan las distintas terminologías, SQL o relacional, pero al final apuntan a lo mismo. Son un tipo de base de datos que la gracia que tiene es que ordenan los datos en tablas, así como en Excel, pero un poco, no, bueno, harto más específico y con otras características que Excel no tiene. Ya, y esas tablas obviamente se dividen en columnas y también en filas. Como ven ahí, cada columna tiene un nombre. Acá, por ejemplo, ID del estudiante, primer nombre, apellido, etcétera, etcétera.
¿ya? Y después las filas que están abajo tienen los datos. ¿Ok? Importante también es que estas tablas están relacionadas entre sí o están conectadas a través de sí, a través de alguna clave, ¿ya? Algún identificador. Ya, como ven aquí, por ejemplo, la idea de estudiante está repetida acá, idea de estudiante, porque estas dos tablas están conectadas, relacionadas. ¿Por qué? Porque la tabla de arriba tiene simplemente los datos personales del estudiante, pero la tabla de abajo tiene los datos de estudio del estudiante. ¿Ya? Pero obviamente ambos pertenecen al estudiante, solo que son datos de distinta especie. Por eso están relacionados. Estos tipos de base de datos generalmente, casi siempre, no sé en qué excepción, pero están diseñadas para trabajar con un lenguaje que se llama lenguaje de consulta estructurado de datos, ¿ya? Que en inglés es SQL, Structured Query Language. Ya, eso es lo que significa SQL, no sé si Structure o Structured, pero la Q es de query, que significa consulta, y la L es de language. Ya, así que eso es SQL. Ahora, las bases de datos no relacionales, y aquí hay un tipo, o también llamadas no SQL, ambas términos se refieren a lo mismo. Son bases de datos que no ocupan tablas. Y estas se organizan en documentos. Entonces, como ven aquí, los documentos simplemente son datos que se guardan sin tener un identificador, sin tener una relación entre los documentos. Algunos documentos como este tienen menos datos que otros. Algunos tienen datos múltiples. Y generalmente estos documentos están basados en un par, un valor clave, donde hay un identificador que está en la parte izquierda y hay un valor que está en la parte derecha. Por ejemplo, aquí ID y su valor es 1. Nombre y su valor es John Smith. Is active y su valor es true. Acá igual, ID, su valor es 2. ID, su valor es 3. Pero como ven, los documentos son distintos. Pueden ser todos lo mismo, refiriéndose a usuarios, pero algunos tienen apellido, otros no, otros tienen fecha de nacimiento, otros no. Ya, no hay un orden estricto. Y generalmente estas bases de datos que no son SQL o no son relacionales, obviamente no ocupan el lenguaje SQL. ¿Y qué ocupan? Ocupan cada uno, eh, o sea, depende de lo que se conecte, va a ser el lenguaje. ¿Ya? Para los que saben programación, por ejemplo, con estas mismas bases de datos de documentación, de documentos, se puede conectar uno usando código JavaScript, C Sharp, Python. Ya no es, digamos que es agnóstico al lenguaje, que se puede hacer, las conexiones se pueden hacer con cualquier lenguaje. No como las bases de datos relacionales que usan SQL siempre. Esa es la gran diferencia. ¿Ya? Y aquí alguna diferencia entre las SQL, que generalmente las relacionales son las más comunes, y las no SQL, como les decía, hay tipo, ocupan documentos, otras grafos, parvalú, etc. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es mejor? No hay ninguna que sea mejor que la otra, sino que tienen distintos objetivos. Las bases de datos relacionales o las SQL, que son las que vamos a estudiar nosotros a través de SQL Server, fueron creadas para que los datos guardados tengan una mayor seguridad en cuanto a las estructuras y a la consistencia de esos datos. O sea, para que los datos sean consistentes y no hayan errores. ¿Ya? Porque imagínense un sistema bancario que pueda permitir errores respecto a transacciones. A veces, por ejemplo, puede ser una transacción para una persona y queda a nombre de otra. Eso en
En sistemas bancarios, sistemas de transacciones monetarias no puede ocurrir. Entonces, por eso se ocupa eh, las bases de datos SQL, que son muy estructuradas, son muy estrictas y son muy seguras. ¿Ya? Diseñar una base de datos SQL demora mucho y hay que pensarlo bien y hay que hacer todo un sistema de manejo, un plan, un modelo, después el modelo implementarlo. Y toma mucho tiempo. En cambio, las bases de datos no relacionales, las no SQL, son súper flexibles y les da lo mismo la integridad de los datos. Tiran datos. Eso es lo único que hacen, tirar datos. Ya hay que guardar un usuario, ya tíralo, pero está repetido, no importa, lo tiras de nuevo. Falta un usuario, no existe, nada, ¿qué importa? Tira datos, trae datos, tira datos. Da lo mismo. Ahora, la diferencia es que una base de datos estructurada, al ser tan estricta y tan estructurada, obviamente se pone lenta y es mucho más lenta. Ya sirve para sistemas bancarios, pero si tú quieres ir a Twitter, por ejemplo, y colocar los tweets y todos los hilos de conexión con la respuesta con una base de datos estructurada, no vas a poder porque es muy lento. Entonces tienes que hacerlo con algo rápido. Y eso, rapidez la da los sistemas no SQL. Son súper rápidos, súper rápidos. Entonces se ocupan harto en cosas que tienen que ver con Internet. Blogs, por ejemplo, chat de juegos, sistemas web con datos de usuario, redes sociales, por ejemplo, pero jamás para ver un banco con una base de datos que no sea SQL. ¿Ya? Y esa es la diferencia, que uno es muy estructurado, muy seguro, y el otro es muy rápido. Entonces, depende del caso donde ustedes quieran usarlo, eh, cuál es la que se elige. ¿Ok? Y aquí hay algunos ejemplos de sistemas de bases de datos. Por ejemplo, el que yo les comenté era este, el SQL Server que vamos a ocupar en la clase. Pero también les comenté que el que más se usa actualmente es el PostgreSQL. ¿Cuál es la diferencia? Obviamente que el SQL Server es de Microsoft, por lo tanto es de pago, y el Postgre es gratuito, es libre. ¿Ya? También está el Oracle, que igual es de pago, es más caro, sí. Y hay otros más, hay un montón más. Está con el MySQL también, que se usó mucho en los años 2000, era el más famoso, hasta que lo compró Oracle, o Sun Microsystem, creo que es lo mismo. Y otro más. Y bueno, y cada uno, como ven aquí, cada una de estas bases de datos tiene su propio sistema de gestión. Entonces, si yo me quiero conectar a Postgre, necesito pgadmin, que es el sistema de gestión. Si quiero conectarme a SQL Server, entonces necesito SSMS, que es lo que vamos a usar nosotros. Si quiero conectarme a una base de datos Oracle, necesito DBM. ¿Ok? Entonces, cada sistema de base de datos tiene su propio sistema de administración. Ahora, hay algunas empresas que se dedican a crear sistemas de administración que pueden conectarse a distintos tipos de base de datos. ¿Ya? Pero en general son de pago y tampoco se usan mucho. Aquí hay más ejemplos. Microsoft SQL Server, como dice, son los líderes en BI, Business Intelligence, por eso se acopla bien con Power BI. SQLite es una base de datos súper buena que se ocupa en los teléfonos, muy rápida, muy liviana, súper sencilla. Se ocupa harto en internet y en teléfonos. Es muy buena base de datos y es el líder en el sistema de dispositivos móviles. El Postgres es una base de datos que viene hace mucho tiempo trabajando, pero recién en los últimos, yo diría, 5 años se puso de moda, desde que MySQL fue comprada por una empresa que Postgre empezó su carrera. Y es lo que más se usa actualmente. Por el por el otro lado tenemos a Oracle, que es uno de los más antiguos, pero también uno de los más caros. MySQL, que fue el rey de las bases de datos durante los años 2000 en Internet, para cosas de la Internet. Y MariaDB, que es como un proyecto paralelo, que es como una copia de MySQL, que se creó a partir de la venta de MySQL. ¿Ya? Porque los desarrolladores, a nosotros no nos gustó que MySQL, que era una empresa que se dedicaba a hacer una base de datos libre, fuera comprada por una empresa que se dedica a hacer base de datos de pago. Así que esa compra fue muy mala para MySQL. Por lo tanto, los desarrolladores empezaron a crear su propia base de datos, que
en el que el resultado fue MariaDB. Y bueno, para ejemplos no relacionales, tenemos MongoDB, que es una de las más famosas, que yo diría hasta hace un par de años era la gran base de datos que se usaba harto en Internet, eh, con sistemas de documentos, pero últimamente como que ha ido decayendo. Redis es una base de datos que también se usa como caché en el Internet, que es súper rápida. Eh, y bueno, Cassandra no la conozco mucho, así que no podría decir mucho de eso. Pero como ven, las tres se pueden conectar a través de algún lenguaje de programación directamente sin necesidad de un sistema de gestión. Pero eso sí, tienen sistema de gestión, pero no son necesarios directamente. ¿Ya? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Reclamos? Bueno, hasta ahora hemos visto más que nada un poco de historia de las bases de datos, ¿no? Espero no haberlos aburrido, ¿ya? Pero es como la base y una introducción para que ustedes conozcan los distintos tipos de bases de datos y por qué nosotros vamos a ocupar SQL Server en específico, ¿ya? Así que, como les dije, si hay dudas, me van preguntando y bueno, y eso. Así que ahora vamos a pasar a la segunda parte, que es el modelo relacional. Esto ya un poco más, menos de teoría y un poco más práctico. Y de hecho, en la próxima clase vamos a hacerlo aún más práctico. Vamos a hacer unos ejercicios respecto al modelo relacional. Así que si tienen dudas, como les dije, me van preguntando. ¿Ok? Entonces, partamos con la segunda parte, modelo relacional. Como les dije, en las bases de datos existen los tipos de bases de datos que se llaman relacionales, ¿ya? Y que se caracterizan principalmente porque su estructura se basa en tablas y relaciones en esas tablas, ¿ya? Pero ese modelo no nació de la nada, sino que surgió a partir de un estudio matemático. O sea, está basada en las matemáticas. Todo el lenguaje SQL y los modelos de tabla están basadas en el álgebra relacional y la teoría de conjunto. Entonces, como ven aquí, lo que tenemos aquí abajo, este dibujito, es un diagrama de Venn. ¿Alguien se acuerda del colegio? ¿Le enseñaron el diagrama de Venn? ¿O en la universidad también? Ya. Si pensaban, para los informáticos, si pensaban que después de estructura de datos iban a deshacerse del álgebra relacional, están equivocados. Ya, para nosotros los informáticos nos enseñan harto sobre teoría de conjunto, álgebra relacional y, y, bueno, y esos temas, porque estos sistemas de base de datos y muchos otros están basados en ese tipo de matemáticas. ¿Ok? Las uniones, las intersecciones, eh, el complemento, todo ese tipo de operaciones algebraicas de conjunto. eh, Están basadas las bases de datos. Y de hecho, hay algunas funciones dentro de SQL que también vamos a aprender en su momento que se llaman directamente así, unión e intersección. Entonces, cada una de las tablitas que vamos a ir creando dentro de nuestro modelo relacional va a ser equivalente a un conjunto de datos, como los que están aquí. Y las consultas que nosotros hagamos en SQL van a ser respecto a las operaciones que podamos ir construyendo con esos conjuntos, como la intersección que está aquí. ¿Ok? Así que toda esa matemática es lo mismo que vamos a ver con SQL, solo que la vamos a ver a través de código y no a través de
diagrama. Ya, pero ¿cuándo partió esto? Bueno, todos estos modelos matemáticos y computacionales que hoy en día son estándares del trabajo en informática partieron debido a la necesidad en los años 70, 80 por ahí, ¿ya? Porque en esos tiempos la computación era muy, muy cara. Obviamente nadie, ni siquiera sé si existían los computadores personales en los años 80, porque para mí empezaron a existir en los 90, fue la primera vez que yo vi un computador personal, pero antes de eso los sistemas computacionales eran eh, computadores que eran gigantescos, del porte de una pieza o de un edificio. Ya, y tenía muy poca poder de procesamiento, menos que un celular, mucho menos que un celular. Los celulares que tenemos hoy día tienen 1 millón de veces más poder de procesamiento que un computador del tamaño de una oficina en los años 80. Y mucha más memoria también. Ya, entonces en esos años, como era tan escasa la memoria, o no es que sea escasa, sino que era tan cara, había que optimizar los recursos. ¿Ok? Entonces el modelo relacional partió de esa premisa, que había que optimizar. Ya, entonces lo que empezaron a construir es un modelo en el que se trate de reducir al mínimo la información basura o información repetida. ¿A qué me refiero con información repetida? Primero, imaginen un Excel donde vamos guardando transacciones monetarias, ¿cierto? En el registro 1 va a aparecer Denis Pacheco o Denis Bollman, que puedo ser yo. Y después va a ser mi root. Después va a aparecer mi dirección. Y después mi teléfono, después mi correo. Y después a quien le envié su teléfono al destinatario, su correo, su root, su dirección. Después el monto, la fecha de transacción. En el registro 2 va a aparecer otra persona que hizo otro registro a un tercero y va a aparecer su root, su dirección o su y la del destinatario también. Pero supongamos que en el registro 3 estoy yo de nuevo con otra transacción a otra persona. Entonces, ¿qué va a pasar? Que en ese registro, el número 3, va a aparecer mi nombre, mi root, mi dirección, mi correo, mi teléfono, todo otra vez repetido. Entonces, la pregunta es, ¿no hay una mejor forma de almacenar esto para no estar cada vez que Dennis haga una transacción, aparezca su teléfono repetido, su nombre repetido, su root repetido, su dirección repetido, su email repetido, todo repetido y que solamente eso lo guardemos una vez en alguna parte y aparezca solamente lo necesario que es el monto de la transacción y la fecha de la transacción? Y la solución para eso fue el modelo relacional. ¿Ya? Entonces, lo que hace el modelo relacional es separar toda esta información, que son un montón de filas, como las de Excel, ¿cierto?, en distintas tablitas, donde cada tablita guarda solo la información necesaria respecto a, a un objeto. ¿Ya? Entonces, en vez de tener una transacción con todos los datos del usuario y todos los datos de la transacción, mejor lo separamos en dos. Una tabla para usuario y una tabla para la transacción. En la tabla de usuario tenemos los datos de usuario, root, nombre, correo, etc. Y en la tabla de transacción tenemos solamente la transacción y fecha. Pero, tiene que haber una conexión, porque para esa transacción yo tengo que saber quién la hizo. Entonces, ahí viene una parte del modelo relacional que vamos a ver después que se llama la clave, una clave o un identificador, que sería en este caso el root. Por lo tanto, en la transacción yo coloco simplemente el root de la persona que hizo la transacción y ya tengo las dos tablas unidas, porque tengo el root aquí y tengo el root acá. Entonces, si yo busco el root, mismo root en las dos partes, puedo saber cuál es el nombre de la persona, cuáles son las transacciones que hizo esa persona. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ir aprendiendo. Y lo otro que les dije, la información basura. Información basura se
Se refiere a información que no es necesaria almacenar, pero que está ahí cuando registramos los datos. Por ejemplo, imagínense una boleta. En una boleta tenemos, si compramos un producto cualquiera, galletas por ejemplo, tenemos su precio unitario y la cantidad de galletas que compramos. Y después viene el total, ¿cierto? Que es la multiplicación del precio por la cantidad, el IVA y el total final, neto IVA total. Pero si guardamos todo eso, vamos a estar almacenando información que no necesitamos, ¿ya? Primero, ¿por qué? Porque el subtotal o el neto no es necesario guardarlo. Lo podemos calcular cada vez que lo necesitemos multiplicando el valor unitario de galleta por su precio. No, valor unitario por su cantidad, ahí sí. Siempre vamos a poder calcularlo a través de esa multiplicación. Entonces no es necesario guardar ese dato del valor neto. Por lo mismo, tampoco no es necesario guardar el IVA, porque lo podemos calcular valor neto por 19% y listo. Y el total, el final tampoco, porque lo podemos calcular de la misma forma, sumando el IVA con el neto. Y si tenemos una lista de productos, entonces el total, pues, sumamos todos los netos y listo. Y los multiplicamos por el 19. Así que toda esa información es basura y no es necesaria guardarlo. ¿Ok? Entonces el modelo relacional se encarga de eso, de crear un modelo en que los datos estén segmentados para que se repita la menor cantidad de información posible. ¿Ya? Y ese modelo se basa en filas, columnas dentro de una tabla y identificadores o claves que van conectando las tablas. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? Porque aquí, como les dije, se empieza a poner un poco más espesa el asunto. Ya, entonces siguiendo con el modelo relacional. Como les decía, el modelo relacional lo que hace es dividir los datos en distintos grupos. Y estos grupos van a ser las tablas. ¿Ok? Y estas tablas van a estar relacionadas entre sí o conectadas entre sí. Cada uno de los datos que nosotros almacenemos en nuestras tablas van a corresponder a una fila de datos, que en términos informáticos también se llama tupla o registro. ¿Ya? Y cada columna de la tabla, que contiene un dato específico, se va a llamar también atributo. Por lo tanto, una base de datos relacional es un conjunto de datos agrupados por tablas, que es el contenedor, está dividida por filas horizontales y columnas verticales, donde cada fila es un dato y cada columna es un atributo, o como podríamos decir, un dato en específico, un solo dato. Las filas son un conjunto de datos. ¿Ok? Y el modelo es parecido a lo que tenemos acá abajo. Un modelo donde tenemos distintas tablas que se van conectando entre sí. ¿Ok? Después vamos a ver algo más específico porque este está muy simple. Ok, ¿cuál es el objetivo? Entonces, como les decía, era minimizar la cantidad de información almacenada, pero también tiene otro objetivo, por ejemplo, la independencia física, que significa que la forma de almacenar los datos no debe influir en la manipulación. Si el almacenamiento físico cambia, los usuarios que accedan a esos datos no tienen por qué modificar sus aplicaciones. ¿Ya? O sea, hay un estándar ahí, yo me conecto a una base de datos, si esa base de datos alguien la saca de donde está y la pone en otro lado, o se echa a perder un disco duro, por ejemplo, y cambia la base de datos a otro disco, yo como usuario no tengo por qué saberlo ni por qué tener problemas con eso, sigo conectándome a la misma base de datos de siempre, aunque ya no esté ahí, sino que esté en otro lugar, aunque ya ni siquiera sea el mismo computador, sino que sea otro. Para mí eso es transparente. Luego tenemos la independencia lógica de las aplicaciones que utilizan la base de datos. No deben ser modificadas porque se inserten, actualicen o eliminen datos. ¿Ya? Lo que quiere decir que
Si yo tengo un sistema de gestión en el que ingreso facturas a una base de datos y alguien se da cuenta que le falta a ese modelo de datos dentro de la base de datos, por ejemplo, una fecha, entonces se la agregan. Yo como cliente con mi aplicación no tengo por qué enterarme de que alguien agregó una fecha nueva. Para mí debería ser transparente y seguir funcionando como siempre. Para mí el modelo sigue siendo el mismo, aunque internamente sea distinto. ¿Ok? Flexibilidad, en el sentido de poder presentar a cada usuario los datos de forma en la que él prefiera. ¿Ya? Y esto tiene que ver con el lenguaje SQL y los filtros que el lenguaje SQL tiene. ¿Ya? Y significa que el orden en que están guardados los datos no importa en la base de datos, da lo mismo. ¿Por qué? Porque el usuario, cuando consulte esos datos, va a poder traerlos en el orden que él quiera. Y va a poder traer los datos que él quiera, no necesariamente que los traiga todos, puede traer los que él quiera, que cumplan alguna condición, por ejemplo, que sean todos los del día de hoy y deje fuera los del pasado, los de ayer hacia atrás. Y bueno, cosas por ese estilo. Ya entonces el usuario, a través de SQL, tiene el poder de ordenar y filtrar los datos como él quiera. Entonces, cómo están almacenados en la base de datos, eso da lo mismo, no le interesa al usuario, no nos interesa a nosotros. Eso lo maneja la base de datos y va a tener su estructura propia. ¿Qué más? Uniformidad, la estructura lógica de los datos siempre tiene una única forma conceptual, lo que facilita la creación y manipulación de base de datos por parte del usuario. Ya, y esto tiene que ver con que lo que les decía antes, aquí la estructura está tan definida que siempre los datos que yo envíe o saque de la base de datos van a tener una sola estructura. ¿Ya? Y si yo quisiera enviar datos que tengan una estructura distinta, el sistema va a decir, no, señor, eso no está permitido, así que arregle sus datos antes de enviarlo. ¿Ya? El sistema, la base de datos, no recibe cualquier cosa. Los datos tienen que venir con la estructura que se especificó. Y si no, se rechaza. ¿Ok? Y por último, la sencillez, que, bueno, lo hacen fácil de utilizar para el usuario final. ¿Ya? Como les dije, construir una base de datos no es fácil. Pero ustedes nunca la van a construir, simplemente la van a ocupar. Y ocupar una base de datos, sí, es fácil. ¿Ya? La estructura ya está definida. Lo único que tienen que hacer ustedes es crear una consulta a través del código, como ustedes quieran hacerla, y, y eso es todo. ¿Ya? Así que este modelo es difícil cuando se crea la estructura de los datos, pero después es súper fácil de manejar. ¿Puedo hacer una consulta? Dime. Mira, por lo que entendí entonces, alguien hizo una base de datos. Ajá. Yo voy a tener mi interfase de SQL Server, que es la que mostraste hace unas láminas atrás. Ujú. Yo, por ejemplo, podría generar en esa base de datos, en mi interfase, digamos, generar una tabla que de alguna manera agrupe, por decir algo, los datos que vienen de la base de datos y eso me sirva a mí. Que sea una Sí. agrupación, por ejemplo, que yo pueda relacionar, en este modelo relacional, digamos, yo pueda relacionar. Porque, claro, yo lo que estoy entendiendo hasta aquí es que uno puede relacionar las tablas que vienen de la base de datos, pero si hay una agrupación o algo así que para mí es mía. Ujú. Entonces yo hago una tabla mía que agrupe ciertos datos que vienen de la base de datos, ¿no es cierto? Sí, No voy a interferir con la base de datos original, pero sí en mi exacto. SQL voy a poder relacionarla y agruparla de una forma que a mí me sirve. Exactamente. Ahí hay una diferencia entre las tablas que hace la base o que están almacenadas en la base de datos, la estructura, y el uso de la sistema de gestión para hacer consultas. Y esas consultas van a crear nuevas tablas, pero estas tablas son solo de la consulta, son solo temporales y solo son para ti. Y están creadas temporalmente en tu sistema de gestión, pero no afectan la base de datos original.
¿Ya? Entonces, cuando tú haces una consulta y quieres agrupar, por ejemplo, tienes datos de transacciones y datos de personales de un usuario y quieres agruparlos para que cada transacción muestre el nombre y el teléfono del usuario, entonces esa unión va a crear una nueva tabla, pero esa tabla va a ser solamente temporal. ¿Ya? Estoy pensando, La- perdona, yo estoy pensando ya, está el nombre del usuario y suponte tú Ajá. y el root. Suponte tú que yo tengo una base con los, ¿cómo se llama esto? Con los correos. Esa no viene en la base de datos original, pero yo tengo una forma de relacionar esos correos, por ejemplo, a través del root, con la base de datos original. Entonces yo genero una tabla mía, que no es de la que viene de la base de datos, una tabla propia Ah, ok. con los Tú tienes, y el correo. Y yo tú lo tienes puedo datos relacionar. propios. Tienes datos propios y quieres mezclarlo con datos de la base de datos. Exacto, eso. Eso. Ah, sí, eso se puede hacer, pero tú solamente que tus datos propios vas a tener que declararlos en el código. Es el único pero que te diría yo. Lo que significa que no puedes, si tus datos son propios, no puedes ir con SQL, ir al Excel a buscarlos, sino que tienes que copiarlos y pegarlos ahí en el código para, a través del código, juntarlos con los otros. Y eso te Eso va a pensaba crear yo, una... interfase de SQL. Yo, como dices tú, pues yo hiciera un copy-paste de mi tabla, digamos, donde yo relaciono los root con Ujú, los correos y empiezo a hacer estos modelos relacionales con mi tabla, que es mía, digamos, que nadie más tiene, que no está en la base original. ujú. Ahora, si tú quisieras y tienes permisos para hacerlo, también puedes crear internamente en la base de datos tu propia tabla y mandar para allá los datos que tú tengas para que ahora sean parte de la base de datos de SQL. También podrías hacer eso, pero eso es una modificación y pero tienes que tener permisos. Claro, yo estoy Obviamente, pensando que eso es más complejo desde el punto de vista administrativo, si se quiere. Entonces yo estoy pensando, si yo quiero armar mi modelo de datos y tengo una agrupación que necesito, o un dato que no viene en la base de datos, pero yo lo tengo, ujú. poder agregarlo en mi interfase, no interferir en la base original y hacer el modelo relacional incluyendo mi tabla. Sí, pues también se puede hacer, pero como te dije, la forma de hacerlo es copiar y pegarlo en el código, porque el sistema de gestión solamente se conecta a bases de datos que son del tipo SQL. Y si tú lo tienes, tus datos en un Excel, un archivo de texto o cualquier cosa que no es una base de datos, entonces el sistema no te va a permitir ir a leerlo directamente. Va a tener que copiarlo y pegarlo. Hay sistemas como el Looker, perdón, que te permite generar una base de datos con la información que tú necesitas y lo puedes bajar a una planilla Excel y le puedes agregar la información que tú necesites. El Looker lo puede hacer o no sé si SAP también tiene ese mismo sistema, donde Pero tú tú puedes dices, generar una base de datos con la información que tú necesites, ya sea comuna, paciente o cliente, lo que tú quieras, lo vas analizando, lo bajas a una Excel y después le puedes agregar lo que le falta. No es está que eso es más complejo. fácil, pues sacar la información de la base de datos y después llevarla a Excel y ahí combinarla Y con ahí tu tabla. combinarla, claro, Eso sí, pues eso es súper fácil. Y sí, se porque puede no está hacer. interfiriendo en la base. Claro. Claro, porque ahí tú lo estás haciendo al revés. En vez de copiar tus propios datos y meterlos en la base de datos, mejor copia los datos de la base de datos y los pegas en tu Excel. Y eso es mucho más fácil. Es mucho más fácil, sí. No, claro, no sé si yo lo entiendo, si de hecho podría yo hacerlo también en Power BI. Lo que yo decía era para utilizar la misma interfaz SQL, digamos. Ujú. Sí, pero por eso te decía, tú puedes crear una tabla temporal y puedes meter ahí tus datos si quieres, los copias y los pegas. Y después con las bases de datos, con los datos de la base de datos, los puedes unir y puedes hacer tus propios consultas. Sí, no hay problema con eso. Lo único que te decía es que tenés que copiar los datos y esa tabla va a ser temporal. ¿A qué te refieres Pero, con que sea temporal? ¿Que va a durar ¿cómo? un tiempo? ¿Qué significa que sea No te temporal? deja interferir en el SQL. Eso es Claro que temporal. eso es que cuando tú haces consultas a través del sistema de gestión, esas tablas que se van a crear son tablas que son copias de los datos que estén en la base de datos. Entonces, una vez que, no sé, que tú cierres la ventanita donde está esa consulta, los datos ya no van a estar. No sé si me entiendes. Sí, No se entiendo. puede modificar la base de datos. A eso se Claro, refiere. es que como te decía, son dos cosas distintas. Una es la base de datos y la otra es el sistema de gestión.
todas las consultas que tú hagas en el sistema de gestión son del sistema de gestión Temporales. y no afectan la base de datos. Entonces, si tú cierras el programa de gestión, las consultas de la gestión se van, pero la base de datos nunca se alteró. Ahora, tú puedes alterar la base de datos a través de consultas que modifiquen los datos, pero eso ya es otra cosa que igual la vamos a ver en su momento, pero es distinto. Pero podemos, si quieres, podemos intentarlo cuando veamos código, podemos intentar lo que tú quieras hacer, no hay problema. Y para que quede más claro. Sí, yo creo que haciéndolo, metiendo las manos, quedaría más claro. Sí, yo creo que una vez que conozcan cómo se trabaja con SQL, les va a quedar claro si se puede o no se puede hacer lo que ustedes quieran hacer. ¿Ok? Ya. ¿Estamos bien entonces, Eduardo? Sí, perfecto, muchas gracias. Ya. Bien. Ya, como les decía, estamos aquí. El modelo relacional se ocupa de la estructura, la manipulación y la integridad de los datos. Ya. ¿Y a qué se refiere con esto? La estructura, bueno, es lo que venimos conversando acerca de cómo se almacenan los datos, cada uno con su tablita, ¿cierto? Las columnas, todas las columnas van a tener un nombre, los sets de datos van a ir en filas y cada fila va a tener un identificador, eso lo vamos a ver también después. La manipulación tiene que ver con el lenguaje SQL, de cómo hacemos las consultas, cómo filtramos los datos, el orden en que queramos los datos, todo ese tipo de cosas. Y la integridad es algo más fácil de entender si les damos un ejemplo, si hacemos un ejemplo. Imaginen que ustedes van al supermercado, ¿cierto? Y van al supermercado, en el supermercado generalmente les preguntan el root, ya para que la compra quede registrada a su nombre. Y obviamente ese root, si no está registrado, les van a pedir los datos, su nombre, su correo, teléfono, cosas así. Entonces, cuando compren, está en el root y va a aparecer la compra y el nombre de la persona que compró. ¿Ok? Y cada boleta van a estar así. Entonces yo en cualquier momento puedo preguntar, ¿esta boleta quién lo compró? Ah, Denis, Marcelo, Rodrigo, cualquiera. Le pertenece a cada uno de ellos. Ahora, ¿qué pasaría si en algún momento alguien va a la base de datos y elimina el usuario Denis? ¿Qué pasaría? Ya no está Denis, no existe su root, no existe su nombre, nada. ¿Qué pasaría con la boleta? ¿Por qué? Porque la boleta va a estar asociada a ese nombre, a Denis. Hubo compras, Denis hizo compra en el pasado y están asociadas. Entonces, si yo voy a buscar esa boleta ahora, me va a aparecer el root. Pero cuando el root trate de buscar el nombre a quien pertenece, no va a haber nada guardado. Entonces, ¿qué se va a crear? Una paradoja, ¿cierto? Va a ser una boleta de un usuario que no existe en la base de datos. ¿Ya? Eso lo previene el modelo relacional a través de la integridad. ¿Cómo lo previene? Lo previene en la forma que si ese root, con ese nombre y ese correo y ese teléfono, está asociada a alguna boleta, entonces cuando yo intente ir a borrarla, el sistema no me va a dejar. No lo voy a poder borrar. Me va a decir que si quiero borrar ese root, primero borre todas las boletas que están asociadas a ese root para que no exista ningún boleta a nombre de Denis y después recién puedo eliminar el usuario Denis. De otra manera, no lo puedo hacer. Entonces, de esa forma previene que hayan este tipo de errores. ¿Ok? Lo mismo que, por ejemplo, si quisiera hacer una compra y meto un producto que no existe en la base de datos. No puedo comprar un producto que no existe en la base de datos. ¿Ya? Y el sistema de base de datos me va a prevenir. Me va a decir, oiga, en esta boleta hay un código de un producto que no existe en la base de datos. Eso no puedo hacerlo porque no tengo dónde sacar el precio, no tengo dónde sacar el nombre de ese producto. Entonces no te voy a permitir que compres o generes una boleta con productos que no existen en la base de datos. ¿Ya? Entonces toda esa estructura, todo lo que hemos hablado hasta aquí es para
justamente prevenir esos problemas y eso se llama integridad de los datos. Entonces, por eso es tan importante para los sistemas financieros, porque los sistemas financieros no me van a dejar eliminar un dato si ya está asociado a otras transacciones. ¿Ya? Entonces no pueden haber transacciones fantasmas que no pertenezcan a ningún usuario. Transacciones monetarias sin usuario, eso no va a existir nunca en estos sistemas. ¿Ok? Y ahí lo vamos a ver también en su momento. Vamos a tratar de hacer esas cosas y vamos a ver que no nos va a permitir hacerlo. Ahora, otro ejemplo sería si yo tengo en la base de datos de usuario a Dennis con mi root, ¿cierto? Y después vengo y trato de ingresarlo de nuevo. ¿Qué me va a decir la base de datos? La base de datos me va a decir, oiga, ese root ya existe, esa persona ya existe, no te voy a permitir ingresarlo porque sería un duplicado. Y cuando haya boletas pertenecientes a ese usuario, la boleta no va a saber a cuál de los dos usuarios va a pertenecer porque está duplicado. Y eso va a generar error. Así que no lo voy a permitir. Ya, y eso es lo que se asegura el modelo relacional. Por eso están usados, bueno, para todo en general. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los componentes del modelo relacional? Y esto es como lo más importante que vamos a aprender hoy día. ¿Cuáles son los componentes? Porque aquí hay 3 o 4 componentes de los cuales vamos a hablar durante todo el curso. Así que es súper importante que estos conceptos, los que vienen ahora, queden súper claros. Así que cualquier duda, me pregunta. Lo primero son las tablas. Y vamos a hablar de tablas cuando nos refiramos al modelo racional y a nuestras bases de datos. ¿Ya? Y esto ya lo hablamos, así que se trata simplemente de algo que es parecido a lo que está en Excel, ¿cierto? Una tabla. Pero la tabla ahora tiene características en la base de datos que el Excel no necesariamente tiene. Por ejemplo, cada tabla tiene que tener un nombre. Es obligación que cada tabla dentro de nuestra base de datos tenga un nombre. ¿Y cuál va a ser el nombre? Ahí lo define el usuario según lo que quiera representar. Por ejemplo, clientes, compras, transacciones, detalle de venta, eh, cosas de ese estilo. ¿Ya? Cada tabla va a tener columnas. ¿Ya? Y a diferencia de Excel, donde en Excel sí le podemos dar un encabezado a las columnas para que indique más o menos de qué se trata el dato. Aquí en SQL es mucho más estricto, ya porque cada columna tiene que definir, primero, el nombre de la columna, ya, una descripción de lo que se trata el dato, nombre, por ejemplo, o dirección o teléfono. Y segundo, tiene que definir de qué tipo es el dato. Y esto es súper importante. ¿De qué tipo? Si el dato que va en esa columna es un número, o es un texto, o es un tipo booleano, que significa que sí o no, verdadero o falso, o es una fecha. ¿Ya? Y lo define en la estructura, cosa que si yo intento ingresar un dato de otro tipo, la base de datos me va a generar un error. Por ejemplo, si en un número que representa un precio, por ejemplo, trato de ingresar un nombre, que es un texto. La base de datos me va a decir, no, no se puede, hay un error aquí, esa columna no corresponde a texto, eso tiene que ser un número. ¿Ya? Y les va a generar un error, no les va a dejar ingresar el dato. Ya, lo mismo con una fecha, si ustedes tratan de ingresar un texto en un campo, una columna de fecha, el sistema le va a decir, no, ese texto que ustedes ingresaron no tiene formato de fecha, así que no lo voy a aceptar. Eso es lo que hace la base de datos. ¿Ya? Y por último, de las filas, cada fila que corresponde a un set de datos, a un conjunto de datos, tiene que ser única. ¿Ya? No pueden haber 2 filas repetidas. Así que esos elementos o esas condiciones son súper importantes o son las más importantes dentro de la creación de las bases de datos o de las tablas en sí. Y respecto a que una fila no puede estar repetida, es porque
Otro de los componentes del modelo relacional, que también es muy, muy importante, son las claves. ¿Ya? En inglés, las keys. Em, y estos son los identificadores, que son como un ID de cada una de las filas dentro de una tabla. El ejemplo más fácil de entender, por ejemplo, es si tuviéramos una tabla con los datos de clientes, su identificador, que debe ser un dato único e irrepetible para cada una de las filas o para cada uno de los clientes, debería ser algo como el root. ¿Por qué? Porque el root es único. No puede estar repetido porque no hay dos personas que tengan el mismo root. Entonces es un dato que es súper bueno para usar como clave, como identificador dentro de las tablas de base de datos. ¿Ya? Otro dato también que se podría usar en una tabla, por ejemplo, de vehículos, sería la patente. Porque otra vez la patente no va a estar repetida jamás en dos autos. Es única por auto. ¿Ya? Como lo es también el código de barras de un producto del supermercado. O de un producto cualquiera en general. Entonces, si yo tuviera mi tabla de productos, eh, puedo usar el código barra como identificador o clave para ese producto. Y así con otros, por ejemplo, las boletas o las facturas tienen un número de boleta y factura, también es único para cada empresa. ¿Ya? Pero hay algunos otros elementos que no tienen identificador. Por ejemplo, si yo quisiera una base de datos que me indique los colores disponibles para un auto, rojo, azul, naranjo, no hay una clave única para eso. Entonces, en ese caso podríamos inventar una. Y eso es lo que se hace en base de datos. Si un dato no tiene una clave única que lo identifique, entonces inventamos una y le damos un valor. Y que generalmente es un valor que empieza en el 1 y va aumentando de 1 en 1. ¿Ya? Ahora, es importante, lo importante aquí es, hay un elemento dentro de cada fila que se llama clave primaria o primary key. Y le vamos a identificar en corto como PK, ¿ya? De primary key. Y va a ser el identificador único e irrepetible para cada una de las filas dentro de una tabla. Que, como le dije, puede ser el root, o puede ser la patente, o puede ser el número de boleta, u otra cosa. ¿Ya? Entonces tenemos las tablas, las columnas, las filas, las claves primarias. Nos falta un elemento que son las eh, claves foráneas, ya que también son identificadores, pero son identificadores de conexión. ¿Ya? Lo que significa que son identificadores que se repiten o se copian desde una tabla a la otra para que se puedan conectar los datos de ambas tablas. Por ejemplo, los datos de los clientes, que los tenemos en una tabla, tienen su root, ¿cierto? Pero vamos a tener otra tabla con los datos de las compras. Pero en esos datos de compras vamos a tener solo los datos de la compra, que son las boletas, la fecha, los productos, el total, etc. ¿Cómo los unimos esas dos tablas? Porque yo necesito saber cada boleta a qué cliente le pertenece. Entonces lo vamos a hacer a través de una clave foránea. ¿Cómo es la clave foránea? Es súper simple. Simplemente a la clave primaria de mi cliente en este caso, la copio y la pego en la compra que le corresponda. Entonces el root va a ir asociado en este caso a la compra. Pero solo el root, no el nombre, ni el teléfono, ni el email. No, eso está en la otra tabla. Solamente el root, para saber a quién le pertenece. Entonces, a través de ese root, que va a estar en las compras, yo puedo seguir la línea como está aquí, ¿cierto? Y averiguar dónde o cuál es el usuario al que le va a pertenecer esa compra. ¿Ok? Entonces así me evito repetir el nombre, el root, la dirección, el teléfono por cada compra que el usuario haga. Ahora están separadas y yo simplemente las conecto a través de un dato, que en este caso se va a llamar la FK o Foreign Key.
Así es como se dice en inglés en el trabajo informático. ¿Ya? Ya, ahora, esto un poco, aquí lo estamos viendo un poco en teoría, pero en algún momento vamos a verlo con ejemplos, así que no se preocupen si no lo entienden ahora a la primera, porque lo vamos a ir entendiendo de a poquito. Y como les dije, estos 5 conceptos, tabla, columna, fila, PK y FK, son los conceptos claves que ustedes tienen que entender para poder trabajar con SQL. Ya, esos 5 conceptos son los más importantes y los que se van a usar en el código para poder generar consultas SQL. ¿Ok? Entonces, como dice aquí, todo lo anterior combinado nos aporta seguridad e integridad referencial de los datos guardados. Esto, agregando el lenguaje SQL, completa la estructura de una base de datos. ¿Ya? Así que primera tarea para la próxima clase, tienen que aprenderse esos 5 conceptos. Tabla, columna, fila, PK y FK. En resumen, las características del modelo relacional. 1. Los datos son atómicos o monoevaluados. Quiere decir que en cada columna, como yo tengo que definir qué tipo de dato es, solo puede haber un dato. ¿Ya? Entonces, la columna nombre, solo va el nombre. Bueno, pueden ir 2 nombres, pero no el nombre y la dirección. A eso me refiero. No es que haya un solo texto, sino pueden haber varios textos, pero todo lo que está ahí en esa columna pertenece al tipo de dato que está definido. Entonces, los nombres van a ser textos y solo pueden definir nombres. ¿Ya? La columna nombre va a tener solo nombre. La columna nombre no puede tener dirección. La columna nombre no puede tener fecha de nacimiento. La columna nombre no puede tener plata. ¿Ya? A eso se refiere con datos atómicos o monovaluados. Segundo, que los datos de una columna son del mismo tipo, porque yo defino el tipo de cada columna cuando creo la base de datos. Entonces, una columna de fecha va a ser fecha. La columna de plata va a ser un número. La columna de nombres va a ser un texto. ¿Ya? Luego, cada columna posee un nombre único dentro de la tabla. ¿Ya? O sea, la tabla de clientes va a tener un solo columna de nombre. No puede tener 2 columnas de nombre. La tabla de cliente va a tener una sola columna de apellido. Va a tener una sola columna de email, una sola columna de dirección. Pero dentro de mi misma base de datos, la tabla de clientes puede tener una columna de nombre y la tabla ¿de qué puede ser? De productos puede tener su propia columna de nombres. ¿Ya? Ambas van a tener una columna de nombre, pero van a ser de tablas distintas. Lo que se refiere a esto es que dentro de la misma tabla no pueden haber 2 columnas con nombres iguales. ¿Qué más? No pueden haber 2 filas idénticas, ¿ya? No pueden haber 2 personas con el mismo root, a eso se refiere, o 2 autos con la misma patente, ¿ya? No pueden haber 2 filas con los mismos datos. Pueden ser todos los datos iguales, excepto el identificador, o sea, el root, por ejemplo. ¿Cómo puede ser eso? Puede haber alcance nombre. Puede haber 2 personas que se llaman igual y que nacieron el mismo día, por ejemplo. Pero su root va a ser distinto porque se trata de 2 personas distintas. Lo mismo con los autos. Pueden haber 2 autos que son exactamente igual en todo, y eso es súper probable, pero la patente los identifica. Y por último, el orden de las filas no importa. Eso, como les dije antes, el usuario al crear las consultas ordena los datos como quiere. Así que como estén organizados dentro, da igual. Da lo mismo. ¿Ya? Y para efectos prácticos, vamos a usar terminología de tabla, que son las mismas que usamos en Excel, donde vamos a hablar de tabla, fila, columna, número de columna o número de filas, que es la forma más fácil de aprender esto. ¿Ya? Porque también hay una terminología más informática que se llama relacional, donde en vez de tablas hablamos de relaciones, en vez de fila tupla, en vez de columna atributo, en vez de número de columna, grado, y en vez de número de fila, cardinalidad. Ya, pero eso es más difícil, así que no lo vamos a usar.
Ya, y por último, eh, bueno, esto es lo mismo en general. Estamos hablando aquí de PK y FK. Ya, pero eso lo vamos a ver con un ejemplo, yo creo, en la próxima clase para que quede más claro, porque es súper importante. Ya, así que yo les dije tablas, columnas, filas, PK y FK. Eso es todo lo que necesitamos saber para trabajar con SQL. ¿Ok? Y estamos en la hora, así que vamos a llegar hasta aquí. Pero ahora ya saben lo suficiente como para entender la diferencia entre... Ahora, hasta aquí, vamos a repetir porque se desconectó ya. Con lo que hemos visto hasta aquí, saben lo suficiente para saber la diferencia entre una base de datos y una base de datos de verdad. O sea, entre Excel, que se usa de base de datos, y SQL, una base de datos de verdad. ¿Ok? Ya, ¿preguntas, muchachos? ¿Todo bien? Todo Una bien. duda. Espero no se hayan aburrido mucho, pero estas dos primeras clases son no, bien, no, un poco, mucho, muy teóricas. Pero es necesaria para que aprendan las bases de la base de datos. Ya en la próxima clase vamos a ver un poco más de práctica, vamos a meternos con las bases de datos relacionales, vamos a crear un par y vamos a instalar SQL Server, que quería hacerlo hoy, pero como no alcanzamos, vamos a hacer la próxima clase. ¿Ok? ¿Dónde queda la grabación de esta clase? Buena pregunta. Esto, yo no tengo acceso al canal de YouTube, pero quedan, bueno, eso quedan en YouTube, pero lo Le sube hacen la... llegar, profe, le hacen llegar después por WhatsApp Sí, todas las eso mismo. clases. Mm. Lo suben a YouTube y después les dan la dirección en WhatsApp. Se las mandan por WhatsApp. Eso. Eso. Pero a mí no me han agregado a WhatsApp, así que no tengo acceso a eso. Voy a pedir que me agreguen ahí para que estemos en contacto porque me gustaría mandarles también las diapositivas. ¿Ok? Ya. Carolina, tengo entendido, debería estar conectada con nuestro curso. Carolina López. Sí, yo no la conozco. Que yo hablé con otra persona dentro del Sí, team. está el coordinador también, pero Mm. Sí, pero no te preocupes, eso yo lo arreglo internamente después, así que... gracias, profe, todo muy bien. Claro. Ya, estamos listos, muchachos, entonces. Si me dan acceso al chat, les mando las diapositivas y si no, voy a preguntar cómo se las hago llegar, ¿vale? Gracias, profe. Ya, Vale, nos vemos, chao, nos muchas vemos, gracias. Gracias. nos vemos el Chao. Buenas miércoles. noches. Chao, Gracias, chao. profe.